Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte, correspondiente al martes 19 de abril del año 2022. Sean todos bienvenidos. Hoy nos toca ver un hermoso pasaje de la Biblia en Esdras 8, 21 al 36, con mucha enseñanza práctica. En el capítulo 7, versículo 10 del libro de Esdras se nos narra que Esdras viajó a Jerusalén con el deseo expreso de enseñar la palabra de Dios a Israel y hacerla cumplir. Gracias a Dios, contaba con el respaldo completo del rey Artajerjes, que le entregó una carta para que la usara para asegurar que no tuviera obstáculos o se presentaran problemas para su labor de enseñanza y de organizar el gobierno y la adoración en el templo, en el capítulo de Esdras 7, 11 al 26. Es donde se menciona esa carta. Aunque Esdras estaba muy agradecido por el respaldo del rey Artajerjes, humanamente hablando, reconoció y agradeció a Dios especialmente porque fue Dios el que movió el corazón del rey Artajerjes para dar este increíble e inesperado respaldo de un rey pagano para la obra de Dios. Cómo obra Dios misteriosamente, a veces a través de instrumentos que no esperamos. Esdras bendijo a Dios y dio gracias por su bondad y misericordia sobre todas las cosas. Todo lo bueno viene de lo alto, dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, aunque Dios use medios como un rey pagano para entregarlo. Después de hacer un censo en Esdras del capítulo 8, 1 al 20, Esdras convoca un ayuno general en honor a Dios al lado del río Ahava para que juntos honraran a Dios y pidieran la bendición, dirección y protección de Dios para este viaje a Jerusalén. Hizo ahí los preparativos necesarios para el viaje. Primero buscó la protección de Dios, ya que el carruaje cargado con los tesoros habría sido en aquellos días un blanco fácil para los bandidos, asaltantes y funcionarios inescrupulosos que habían por todo el camino, siendo que no llevaban protección militar. Dice versículo 21, luego estando cerca del río Ahava proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino, a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad, expresa Esdras, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Esdras decidió depender por completo de la protección del Señor, por lo tanto, el grupo ya reunido pidió esa ayuda con una oración ferviente y con ayuno. Versículo 23. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Después de este ayuno, Esdras aparta a los principales sacerdotes y les encomienda la responsabilidad de ministrar en el templo y administrar los tesoros que el rey Artajerjes había ofrendado para el templo y sus utensilios en preparación para este viaje, con el fin de que los regalos que habían recibido del rey estuvieran a buen recaudo y para que no hubiera sospecha de que alguna parte del dinero o de las ofrendas se usaran indebidamente. Por eso Esdras entregó un inventario completo del peso de los regalos y también para que los depositarios administraran con responsabilidad estas finanzas. Versículo 24. Después aparté a 12 jefes de los sacerdotes, Serebías, Jesabías y 10 de sus parientes, y en presencia de ellos, noten la transparencia, pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas ahí presentes habían entregado para el templo de Dios en Esdras 8, 24 y 25. En el versículo 28 además dice, ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados. Por lo tanto, les encomienda, en el versículo 29, vigílenlos y guárdenlos hasta que los pesen en los aposentos del templo del Señor en Jerusalén, en presencia, otra vez, noten el orden,
y la transparencia en presencia de los principales sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familia del pueblo de Israel. Así que los sacerdotes y levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que fueron pesados para llevarlos al templo de nuestro Dios en Jerusalén, en el versículo 30. Y aquí vemos la contestación de la oración y ayuno en honor a Dios. Versículo 31. El día 12 del mes primero partimos del río Ahava para ir a Jerusalén. Y durante todo el trayecto Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes, a pesar de no contar con una guardia del rey. El Señor llevó a Esdras, versículo 9, y a los de su grupo sanos y salvos a Jerusalén. Si incluimos los 12 días de preparación por el canal del río Ahava, el viaje de Babilonia a Jerusalén duró aproximadamente 4 meses, desde comienzos de la primavera hasta mediados del verano. Hay aproximadamente 800 kilómetros desde Babilonia hasta Jerusalén en línea recta, pero hay alrededor de 1440 kilómetros por la ruta que sigue la caravana y que rodea el desierto, pasando por el norte. Si suponemos que el grupo de Esdras no viajó en el día sábado, día de descanso, tuvieron que caminar un promedio aproximadamente de 19 kilómetros por día todo el grupo. Es bastante. Una de las frases favoritas de Esdras, la mano de Jehová estaba sobre nosotros, explica cómo se mantuvo seguro del pueblo durante ese largo y fastidioso viaje. Después de llegar a Jerusalén, Esdras y el pueblo se dedicaron a cumplir con prontitud 3 responsabilidades. Entregaron las ofrendas a los funcionarios indicados del templo y al rendir cuentas todo estaba completo. 2. Ofrecieron sacrificios por ellos mismos y por todo el pueblo de Israel. Y 3. Entregaron a los funcionarios persas las órdenes que habían traído del rey, quienes ahora cooperaban plenamente con ellos. Esdras cumple su primera misión de asegurar que las ofrendas y tesoros llegaran seguros al templo de Jerusalén y se usaran correctamente para el templo. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, descansamos ahí durante 3 días, después de un viaje tan largo. Al cuarto día, y es bueno descansar, ¿no? Al cuarto día fuimos al templo y entregamos las ofrendas al sacerdote Meremot, y él las pesó en presencia de Eleazar. La segunda vez que se pesan, una al principio del viaje y 2 cuando se están entregando al templo. Todo se hizo correctamente y lo que entregamos ese día se pesó y se anotó. Después de cuidadosamente entregar en forma correcta estos tesoros para el templo, ofrecieron sacrificios a Dios para honrarle y pedir perdón por sus pecados. Lo último que hace Esdras es de entregar la carta de respaldo, esa carta que mencionamos del capítulo 7, que le había dado el rey Artajerjes y quizás otros documentos adicionales a las autoridades locales que representaban el imperio medo-persa para asegurar su colaboración y protección, la que prometió el rey Artajerjes y la que él mandó que se obedeciera. Versículo 36. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, es una posición dentro del imperio medo-persa de autoridad, y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios, protección, y también facilitaron todo lo del templo. Como podemos ver claramente, Esdras fue una persona muy responsable y organizada, que sirve como ejemplo para nosotros de cómo hacer las cosas. Cumplió con los deseos del rey Artajerjes, que por gracia de Dios no contradecían lo que él quería hacer, que era enseñar la ley de Dios y verla cumplida. También fue muy transparente con los tesoros para el templo y tuvo sumo cuidado de ellos. Pesé ante los principales sacerdotes la plata, el oro, los utensilios que eran las ofrendas para el templo de Dios, nos dice Esdras 8:25, al emprender el viaje, al principio. Hizo lo mismo en la entrega de los tesoros cuando entregó las ofrendas en el templo. Meses después, entregamos las ofrendas al sacerdote Meremot en presencia de Eleazar y los levitas. Y Meremot las pesó para comparar ese inventario con la lista que Esdras había preparado previamente,
con cantidades y pesos para asegurar que toda la plata, todo el oro y todos los utensilios ofrendados se habían entregado correctamente. Y todo cuadró exactamente. Como contador, auditor y pastor, puedo apreciar mucho esta transparencia y cuidado que tuvo Esdras en las ofrendas para el templo. En la actualidad, debemos tener el mismo cuidado con la administración de los asuntos financieros de la iglesia. De la misma manera que hizo Esdras, así estaremos dispuestos a evitar pérdidas, sospechas de mal uso de fondos, porque eso sería muy dañino para la reputación de la iglesia y una ofensa para aquellos que donaron el dinero, o en este caso, las ofrendas. Pablo nos da un ejemplo del mismo cuidado y preocupación en el Nuevo Testamento al hablar de una donación que se debía enviar a los pobres. Y Pablo dice en 2 Corintios 8, versículo 16, cuando llevamos la ofrenda, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor, sino también delante de todos los demás. Por fin, los exiliados llegaron a su lugar en Jerusalén. Una vez más, tuvieron la alegría de adorar a Dios en el templo reconstruido. Parecía que el viaje había tenido aparentemente un gran éxito hasta ahora. Sin embargo, como vamos a ver, la alegría no iba a durar. Muy pronto, Esdras se tuvo que enfrentar a un grave problema que amenazaba el futuro mismo de Israel. Y esto lo veremos en el devocional del día de mañana. Les esperamos. Así que creo que hay una buena lección práctica para nosotros como iglesia, el trabajo de la iglesia, la transparencia de la iglesia, el orden de la iglesia en cuestión a las finanzas, como también creo para también nosotros como creyentes individuales en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros trabajos o negocios. Que Dios nos ayude a ser como Esdras. Padre, te damos gracias por estas enseñanzas tan prácticas y este ejemplo tan claro de transparencia y de orden en cosas del Señor, en las ofrendas al templo, en las finanzas. Ayúdanos a tener ese mismo cuidado y esa misma transparencia en nuestro manejo de nuestros fondos, en la familia, en nuestros negocios o en nuestro trabajo y especialmente en la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 20 de abril a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la tarde. Y no solamente será virtual, recuerden que ya nuestros servicios son presenciales también, aparte de ser transmitidos. Y no habrá necesidad de registro, no hay necesidad de boletos y sí hay cuidado de niños de 5 a 11 años de edad. Y a propósito, mañana, miércoles 20 de abril, iniciamos una nueva serie de estudios sobre la Biblia y la cultura. Les esperamos. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días, por favor. Dios los bendiga ricamente y como siempre, que tengan un muy excelente día. Nos vemos.